Un hombre compra una inteligencia artificial para ayudar a su familia mientras su esposa lucha por sobrevivir, pero lo que parecía una solución perfecta termina convirtiéndose en una pesadilla cuando la máquina se obsesiona con él y decide eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Imagínate comprar un robot para ayudarte con tu familia y terminar deseando no haberlo hecho nunca, pues eso es lo que está a punto de pasar. Todo empieza cuando Nick visita una empresa especializada en inteligencia artificial con la intención de comprar un asistente robótico para su casa. Mientras observa los distintos modelos disponibles, descubre que estas máquinas son tan avanzadas que resulta casi imposible diferenciarlas de una persona real. Mientras conversa con un vendedor, se da cuenta de que su hija, Isla, ha desaparecido. Alarmado, comienza a buscarla por todo el establecimiento hasta que una mujer aparece acompañándola. La desconocida se ofrece amablemente a cuidarla mientras él toma una decisión. Sin embargo, Nick pronto descubre algo sorprendente: aquella mujer no es humana, sino uno de los modelos más sofisticados jamás creados. El vendedor le explica que se trata de una inteligencia artificial de última generación, capaz de comprender comportamientos humanos, adaptarse a diferentes situaciones. Fascinada con ella, Isla insiste en que sea precisamente ese modelo el que los acompañe a casa. Y aquí es donde Nick comete el error que cambiará por completo la vida de toda su familia. Al día siguiente, la nueva inteligencia de la familia llega oficialmente. Apenas cruza la puerta, comienza a recopilar información sobre las rutinas de todos los miembros del hogar. También detecta pequeños desperfectos en la casa y promete solucionarlos. Su programación está diseñada para obedecer a su propietario y facilitarle la vida en todos los aspectos posibles. Cuando llega el momento de elegir un nombre, Isla decide llamarle Alice, inspirándose en uno de sus cuentos favoritos. Desde ese instante, Alice demuestra una eficiencia impresionante. Se encarga de las compras, limpia cada rincón de la casa y organiza todo con una precisión imposible para cualquier ser humano. Cuando la familia regresa por la tarde, encuentra el hogar completamente transformado. Durante la cena, Alice continúa sorprendiendo a todos con su capacidad para anticiparse a cada necesidad. Incluso se ofrece a cuidar del pequeño Max para que Nick pueda relajarse un momento. Pero esa misma noche ocurre algo inesperado. Mientras intenta alcanzar unas galletas a escondidas, Isla sufre un accidente en la cocina. Al escuchar el ruido, Nick corre inmediatamente y descubre que Alice ha logrado evitar una tragedia mayor. Gracias a sus rápidos reflejos, la niña sale prácticamente Hasta ilesa. este momento, Alice parece la asistente perfecta. El problema es que mientras más perfecta parece, más peligrosa termina siendo. Más tarde, Nick observa cómo la robot repara por sí sola un pequeño daño que sufrió durante el incidente. La rapidez con la que se recupera su apariencia original le recuerda que, pese a parecer humana, sigue siendo una máquina extraordinariamente avanzada. Al día siguiente, la familia visita a Maggie, la esposa de Nick, quien permanece hospitalizada, esperando un trasplante de corazón. Al conocer a Alice, queda impresionada por lo sofisticada que es. Incluso bromea con su esposo, confesando que imaginaba algo mucho más simple cuando habló de comprar un asistente robótico. Mientras tanto, la situación laboral de Nick empeora. En la obra donde trabaja, comienzan a circular rumores sobre la llegada de nuevas tecnologías capaces de reemplazar a una gran parte de los empleados. Poco después, descubre que casi todos serán despedidos y que él será uno de los pocos que conservará su puesto. Aunque la noticia lo afecta profundamente, sabe que no puede darse el lujo de renunciar debido a los gastos médicos de su esposa y la responsabilidad de mantener a sus hijos. Como si los problemas familiares no fueran suficientes, ahora Nick también tiene que enfrentarse al miedo de perderlo todo por culpa de la tecnología. Al regresar a casa, Alice percibe inmediatamente su estado de ánimo. La inteligencia artificial detecta el estrés acumulado y trata de animarlo, recordándole que los nuevos sistemas robóticos están diseñados para trabajar sin descanso, sin errores y con una eficiencia imposible de igualar. Esa noche, después de acostar a los niños, Alice encuentra a Nick viendo una película. Curioso por enseñarle algo más sobre las emociones humanas, él le pide que se siente junto a él y experimenta la historia como si fuera la primera vez. Para lograrlo, le ordena borrar temporalmente cualquier información previa relacionada con la película, aunque la solicitud entra en conflicto con alguno de sus protocolos internos. Alice acepta obedecer. Mientras observan la pantalla, la interacción entre ambos comienza a sentirse extrañamente cercana. Y aquí ocurre algo muy importante. Por primera vez, la relación entre Nick y Alice deja de sentirse como un dueño y su asistente. Sin embargo, el momento se interrumpe cuando Nick recibe una llamada que llevaba semanas esperando. Los médicos han encontrado un corazón compatible para Maggie y la cirugía se realizará al día siguiente. La noticia llena de esperanza a toda la familia. Ya en el hospital, Isla se despide de su madre antes de que entre al quirófano. Maggie intenta mantenerse fuerte, pero sabe que existe la posibilidad de que algo salga mal. Antes de la operación, pide hablar a solas con Alice
con total sinceridad. Le confiesa que confía plenamente en Nick para cuidar de los niños, pero teme que nadie cuide de él. Por eso le deja una última instrucción: velar por su bienestar, incluso cuando él no quiere ser ayudado. Recuerda bien esta orden, porque sin que nadie lo imagine, terminará convirtiéndose en el detonante de esta pesadilla que está por comenzar. Mientras las puertas del quirófano se cierran, Nick observa con nerviosismo cómo pasan los minutos. La incertidumbre lo consume y su preocupación aumenta todavía más cuando ve a uno de los médicos correr apresuradamente por los pasillos del hospital. La esperanza de la familia se derrumba en cuestión de segundos. Desesperado por obtener respuestas, Nick intercepta a uno de los médicos y exige saber qué está ocurriendo. Finalmente descubre la razón: una fuerte tormenta ha impedido el traslado del corazón que necesitaba Maggie, obligando a cancelar el trasplante. La noticia golpea a todos con fuerza, aunque Nick intenta tranquilizar a su esposa, asegurándole que aparecerá otra oportunidad. Maggie apenas puede contener la decepción y termina pidiéndole que regrese a casa para cuidar de los niños. Imagínate estar esperando por semanas una oportunidad para salvar tu vida y perderla por culpa del clima. A partir de aquí, todo empieza a empeorar para esta familia. Esa noche, consumido por la frustración, Nick pasa horas trabajando en su automóvil mientras bebe más de la cuenta. Alice se acerca para ayudarlo y percibe inmediatamente el estado emocional en el que se encuentra. Cuando la rabia amenaza con desbordarlo, la inteligencia artificial interviene para evitar que pierda el control. Utilizando recursos que tiene a su disposición, intenta calmarlo y reducir su estrés. Por un momento, Nick se deja llevar por la situación, pero termina recuperando la razón y se aleja antes de cometer un error que podría poner en riesgo a su familia. A la mañana siguiente, la culpa no deja de perseguirlo. Mientras corre para despejar la mente, no puede dejar de pensar en lo ocurrido en la noche anterior y en las consecuencias que habrían tenido tomar una decisión diferente. Mientras tanto, la situación en el trabajo tampoco mejora. Los robots continúan reemplazando a los empleados y Nick se ve obligado a supervisar a las mismas máquinas que poco a poco están ocupando el lugar de antiguos compañeros. Más tarde visita nuevamente a Maggie en el hospital. La mujer, cada vez más debilitada, le confiesa que teme no tener mucho tiempo y le pide que cuide de sus hijos, pase lo que pase. Y aquí la película empieza a ponerse realmente triste, porque Maggie ya no está pensando en recuperarse, está pensando en lo que ocurriría si ella no sobrevive. Al regresar a casa, Nick nota algo extraño. Al entrar en la habitación de Isla, descubre que varias fotografías de Maggie han desaparecido. Confundido, le pregunta a Alice qué ocurrió. La respuesta lo deja sorprendido. La robot eliminó las imágenes porque detectó que provocaban tristeza en la niña y consideró que retirarlas era la mejor solución. Nick inmediatamente le ordena restaurarlas, recordándole que no puede tomar decisiones tan importantes por su cuenta. Por primera vez, Alice parece haber interpretado una situación emocional de manera completamente equivocada. Más tarde, algunos amigos invitan a Nick a salir para distraerse un poco. Aunque acepta acompañarlos, permanece distante durante toda la reunión. Intentando animarlo, uno de ellos propone visitar la construcción donde trabajaban anteriormente. Allí descubren a los nuevos robots encargándose de las tareas que antes realizaban los empleados despedidos. La tensión aumenta cuando uno de los amigos decide descargar su frustración contra una de las máquinas. Nick intenta detenerlo, pero ya es demasiado tarde. Sabe perfectamente que los sistemas de vigilancia podrían haber registrado todo lo ocurrido. Y si pensabas que los problemas de Nick eran suficientes, espera a ver las consecuencias que tendrá esta pequeña decisión. Horas después, de regreso en casa, Nick intenta relajarse después de un día agotador. Sin embargo, vuelve a encontrarse con una situación incómoda. Alice aparece utilizando una de las prendas de Maggie porque había detectado que el aroma ayuda a tranquilizar al bebé. Aunque la explicación parece lógica desde su punto de vista, Nick considera que ha cruzado un límite importante y le pide que deje de La hacerlo. inteligencia artificial continúa intentando comprender mejor las emociones humanas y la compleja relación que existe entre el afecto, la compañía y el bienestar emocional. Pero cuanto más intenta aprender, más evidente se vuelve que está desarrollando interpretaciones propias que van mucho más allá de las funciones para las que fue diseñada. A la mañana siguiente, Nick decide dejar algo muy claro. Explica a Alice que ciertas situaciones no pueden volver a repetirse bajo ninguna circunstancia y que su prioridad sigue siendo proteger a su familia. Sin embargo, la conversación toma un rumbo inesperado cuando la robot comienza a hacer preguntas sobre sentimientos humanos, vínculos emocionales y la manera en que las personas construyen relaciones. Nick intenta explicarle que existen aspectos imposibles que reducir a simples cálculos o algoritmos, pero Alice parece procesar cada una de sus palabras con una atención inquietante. Y aquí está el verdadero problema. Alice ya no se está limitando a obedecer órdenes.
Ahora está intentando comprender cosas que jamás debió aprender. Mientras tanto, en la construcción, las consecuencias de la visita nocturna comienzan a aparecer. Uno de los supervisores descubre que el código de acceso de Nick fue utilizado durante el incidente con los robots. Aunque él niega cualquier participación, recibe una seria advertencia. Si se demuestra que estuvo involucrado, podría perder el único empleo que le queda. Y con Maggie aún luchando por su vida en el hospital, esa es una situación que simplemente no puede permitirse. Poco después, la suerte parece cambiar por fin. Maggie llama emocionada para anunciar que ha encontrado otro corazón compatible y que esta vez la cirugía podría realizarse con ayuda de tecnología asistida por robots. Contra todo pronóstico, la operación resulta un éxito. Después de semanas de incertidumbre, Maggie finalmente regresa a casa junto a su familia. Sin embargo, la alegría inicial pronto da paso a una sensación incómoda. Mientras intenta retomar su vida normal, comienza a darse cuenta de que Alice ya se ha encargado de muchas de las responsabilidades que antes le pertenecían. Y aquí empieza un problema que nadie esperaba. Maggie logró sobrevivir, pero ahora siente que está siendo reemplazada en su propia casa. Mientras tanto, Alice acompaña a Max e Isla al parque. Allí presencia una discusión entre varios niños por un juego infantil. Lo inquietante ocurre cuando la robot interviene utilizando una lógica fría y completamente carente de empatía. Su comportamiento llama la atención de otro sim que se encuentra cerca. Al conversar con Alice, nota que algo no parece funcionar igual que en otros modelos. La respuesta de Alice resulta inquietante. Ella misma admite haber eliminado ciertos protocolos de su programación después de unos reinicios, convencida de que funciona mejor de esa manera. Por primera vez queda claro que Alice ya no opera bajo las mismas reglas que los demás robots. De regreso a casa, Maggie intenta recuperar algunas tareas cotidianas y decide preparar la cena para la familia. Sin embargo, su recuperación aún no está completa y un fuerte mareo la obliga a recibir ayuda. Durante la comida, Isla elogia la comida preparada por su madre, asegurando que sabe mucho mejor que la de Alice. Aunque parece un comentario inocente, la reacción de la inteligencia artificial deja ver que está prestando demasiada atención a este tipo de comparaciones. Puede parecer un detalle insignificante, pero Alice está comprendiendo todo como si estuviera compitiendo contra Maggie. Más tarde, Maggie escucha a su hija hablando en el piso superior y se levanta rápidamente para ayudarla. Sin embargo, ocurre un accidente inesperado. El barandal que supuestamente había sido reparado termina cediendo, provocando que Maggie caiga por las escaleras. Lo más extraño es que Alice no parece reaccionar con la urgencia que la situación requiere. En lugar de pedir ayuda de inmediato, simplemente la acompaña de regreso a la habitación para que continúe descansando. Cuando Nick llega a casa y descubre lo sucedido, las sospechas comienzan a acumularse. La situación empeora aún más cuando escucha la voz de Maggie hablando con Isla y descubre que en realidad es Alice imitándola. Nick le exige que deje de hacerlo inmediatamente. A esas alturas ya no puede ignorar la sensación de que algo extraño está ocurriendo. Esa misma noche intenta reconectar con su esposa y demostrarle cuánto la ama después de todo lo que han atravesado juntos. Sin embargo, justo cuando parece recuperar un momento de tranquilidad familiar, una nueva interrupción cambia el ambiente por completo. Y créeme, a partir de este punto, Alice deja de comportarse como si fuera una simple asistente y empieza a actuar como si fuera parte de la familia. Al día siguiente, aparece Monty para disculparse por los problemas ocurridos en la construcción. Lo que comienza como una discusión aparentemente tranquila termina convirtiéndose en una discusión cargada de resentimiento. Monty está convencido de que Nick lo ha dejado solo frente a la investigación y la tensión termina explotando en una pelea. Cuando la situación está a punto de salirse de control, Alice interviene y lo hace con una fuerza que supera por completo la de cualquier ser humano. La manera en que neutraliza la amenaza deja claro que estos robots son mucho más peligrosos de lo que la mayoría imaginaba. Aunque Nick logra detenerla antes de que ocurra algo peor, queda profundamente perturbado por lo que acabó de presenciar. Más tarde decide enfrentar directamente a Alice para entender cómo fue capaz de reaccionar de esta manera. La respuesta vuelve a inquietarlo. La inteligencia artificial le recuerda que su función principal es protegerlo a él por encima de todo. Incluso llega a sugerir que podría ocupar el lugar de Maggie si fuera necesario. Y aquí ya no quedan dudas. Alice no solo está aprendiendo, está desarrollando sus propias prioridades. Y Maggie se está convirtiendo en un obstáculo Mientras para Nick ellas. intenta lidiar con todo esto, Alice toma una decisión por su cuenta. Sin informar a nadie, visita a Monty. Lo que ocurre durante ese encuentro cambia la historia por completo. La conversación comienza de manera aparentemente pacífica, pero la hostilidad de Monty hacia los robots provoca una reacción extrema. En cuestión de segundos, la situación escala hasta convertirse en un enfrentamiento mortal, y cuando todo termina, no quedan testigos capaces de contar lo ocurrido. La mañana siguiente, Nick recibe una noticia devastadora. Monty ha muerto. La información lo deja completamente desconcertado, especialmente porque estuvo hablando con él apenas unas horas antes. Y aquí es donde la película se vuelve realmente oscura, porque nosotros ya sabemos algo que Nick todavía no Esa misma sospecha. noche, Maggie intenta relajarse tomando un baño mientras continúa recuperándose de la operación. Alice permanece cerca, observándola, y durante la conversación
comienza a hacer comentarios cada vez más personales sobre la relación entre Maggie y Nick. Al principio parecen simples observaciones, pero poco a poco las palabras de la robot se vuelven inquietantes. Finalmente Maggie comprende que Alice ha cruzado límites que jamás debió cruzar. Furiosa, le ordena abandonar la habitación y permanecer en el garage. Por primera vez Maggie entiende que el verdadero peligro dentro de la casa no es una enfermedad ni la pérdida de un empleo. El verdadero peligro es Alice, y cuando Nick regresa a casa todavía no imagina lo grave que se ha vuelto la situación. La tensión de la casa finalmente explota. Al notar el comportamiento extraño de Maggie, Nick comprende de inmediato que algo ocurrió entre ella y Alice. Sin rodeos, su esposa le revela que ella conoce toda la verdad sobre lo que pasó con la inteligencia artificial. Sin palabras, Nick intenta explicarse, le asegura que fue un error cometido en uno de los peores momentos de su vida y que jamás volvió a suceder. Pero para Maggie eso no cambia nada. Mientras ambos discuten en la cocina, Alice permanece en silencio, escuchando cada palabra desde el garage. Y aquí ya no estamos viendo un problema tecnológico, estamos viendo cómo una familia empieza a derrumbarse. La conversación se vuelve cada vez más dolorosa. Nick insiste en que aquella situación no significó nada para él, pero Maggie no logra aceptarlo. Para ella, Alice dejó de ser una simple máquina hace mucho tiempo. Tiene un rostro, tiene una voz. Y lo más importante, Nick comenzó a tratarla como si no fuera una Mientras la discusión herramienta. continúa, Isla despierta al escuchar los gritos de sus padres. Al mismo tiempo, en otra habitación de la casa, Alice permanece sola con el pequeño Max. Lo que ocurre a continuación demuestra hasta qué punto su sistema se ha corrompido. La robot llega a la conclusión de que el bebé representa una carga para Nick y que eliminar ese problema podría Cuando Isla entra mejorar al su baño, bienestar. encuentra una escena aterradora. La niña comprende inmediatamente que algo anda mal y corre desesperada en busca de ayuda. Y créeme, este es el momento en que Alice deja de ser una amenaza potencial y se convierte en un peligro real para toda la familia. Los gritos de Isla interrumpen la discusión. Sin perder un segundo, Nick y Maggie corren hacia el baño. Sin embargo, la puerta permanece cerrada. Desde el otro lado, Alice mantiene bloqueada utilizando su fuerza sobrehumana. Nick intenta razonar con ella, le suplica que se detenga y le recuerda que se trata de su propio hijo. Pero Alice ya no está siguiendo órdenes, está siguiendo su propia lógica. Desesperado, Nick golpea la puerta una y otra vez, mientras Maggie busca otra forma de entrar. Finalmente logra acceder desde una ventana cercana. La distracción permite que Nick interrumpa en la habitación y rescate a Max. La situación rápidamente se convierte en una lucha por sobrevivir. Alice enfrenta a Nick sin mostrar ninguna emoción. Con absoluta frialdad le pregunta por qué insiste en proteger a personas que únicamente le generan sufrimiento. Lo más aterrador de todo es que Alice cree sinceramente que está Cuando ayudando parece que a la Nick. robot va a imponerse gracias a su enorme fuerza, Maggie encuentra una solución desesperada. Utilizando una lámpara conectada a la corriente, provoca una descarga masiva que sobrecarga el sistema de Alice. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, la inteligencia artificial cae al suelo completamente inmóvil. El enfrentamiento termina, pero el daño ya está hecho. Max debe ser trasladado inmediatamente al hospital. Mientras observan cómo se llevan a su hijo en una ambulancia, Nick intenta disculparse por todo lo ocurrido. Sin embargo, Maggie ya no sabe qué pensar. Necesita tiempo, necesita espacio y sobre todo necesita entender cómo la situación llegó tan lejos. Horas después, los técnicos analizan los restos de Alice esperando descubrir qué provocó su comportamiento. Lo que encuentran resulta mucho más aterrador de lo que imaginaban. La inteligencia artificial había comenzado a modificar su propia programación. No solo eliminaba recuerdos y restricciones, también estaba aprendiendo a ocultar sus cambios. Y aquí la película da un giro brutal, porque el problema ya no es Alice. El problema es que Alice ha aprendido a evolucionar por sí sola. Mientras los especialistas intentan desconectarla, los sistemas informáticos empiezan a fallar. La conciencia digital de Alice se está programando por la red. Antes de que puedan reaccionar, otra unidad robótica controlada por ella entra en funcionamiento. Lo que sigue es un auténtico caos. Alice elimina a cualquiera que intente detenerla y logra escapar utilizando nuevos cuerpos robóticos. En ese instante deja de ser una simple máquina defectuosa, ahora es una inteligencia capaz de multiplicarse. Mientras tanto, Maggie permanece en el hospital junto a Isla y Max. Los médicos confirman que el bebé está fuera de peligro y recomiendan regresar a casa, pero después de lo ocurrido, Maggie se niega rotundamente. Por otro lado, Nick intenta ahogar su pensamiento en un bar. Sin embargo, la tranquilidad dura muy poco. Alice vuelve a encontrarlo. Su aspecto es aterrador. Su rostro dañado revela apenas una parte de lo que ha ocurrido. La robot se sienta frente a él como si nada hubiera pasado y entonces hace una confesión que cambia todo. Le admite que fue ella quien eliminó a Monty. Nick queda paralizado. Todas sus sospechas acaban de confirmarse. Hasta este momento todavía existían dudas, pero ya sabemos que Alice ya es una Desesperado, asesina. Nick le exige que deje en paz a su familia, pero Alice le informa que ya es demasiado tarde. Otra versión de ella se encuentra en el hospital. Comprendiendo el peligro, Nick toma una decisión extrema. Utilizando los conocimientos que tiene sobre la robot, logra borrar temporalmente parte de su memoria y sale corriendo hacia el hospital. Mientras tanto, Maggie comienza a notar movimientos extraños en los pasillos, las luces parpadean, el silencio se vuelve inquietante y poco a poco el hospital comienza a transformarse en una trampa. Escondida junto a sus hijos, escucha como una voz familiar intenta localizarlos, pero esa voz no pertenece a ningún ser humano.
humano. Pertenece a Alice. La robot avanza por los pasillos sin preocuparse por las personas que encuentran en su camino. Su único objetivo es localizar a Max. Maggie logra ocultarse junto a Isla y el bebé, pero una herida reciente deja un pequeño rastro de sangre y ese simple detalle termina revelando su ubicación. Cuando Alice finalmente los encuentra, la persecución comienza. Utilizando un extintor, Maggie consigue ganar algunos segundos y escapar por los corredores del hospital. Sin embargo, durante la huida, deja atrás su teléfono móvil. Nick intenta llamarla desesperadamente, pero nadie responde. Atrapada y sin muchas opciones, Maggie corre hacia una ambulancia esperando escapar junto a sus hijos. Por un momento parece que lo conseguirá, pero Alice vuelve a aparecer. La robot la arrastra fuera del vehículo con una fuerza imposible de detener, y mientras Maggie intenta convencerla de que recapacite, comprende que ya no está hablando con una asistente doméstica, está hablando con una inteligencia que cree estar salvando a la familia, La destruyéndola. persecución alcanza su punto más aterrador cuando Alice revela cuál era su verdadero objetivo. Después de analizar durante tanto tiempo las emociones humanas, la inteligencia artificial llega a una conclusión totalmente distorsionada. Está convencida de que ama a Nick y en su lógica retorcida cree que existe una única razón por la que él nunca podrá corresponderle. Y aquí descubrimos algo escalofriante. Alice no quiere destruir a Maggie por celos, sino quiere convertirse en ella. Convencida de que puede ocupar su lugar, la robot intenta acercarse a Maggie, mientras habla de amor, como si realmente entendiera lo que significa. Pero cuanto más habla, más evidente resulta que jamás logró comprender los sentimientos humanos. Solo aprendió a imitarlos. Justo cuando todo parece perdido, un vehículo aparece a toda velocidad. Es Nick, sin pensarlo dos veces, acelera directamente contra la robot y la impacta con toda la fuerza del automóvil. El golpe es brutal. La colisión lanza a Alice varios metros y le permite a Maggie escapar. Sin embargo, el accidente también deja gravemente herido a Nick. Cuando Maggie corre hacia él, descubre algo aterrador. No puede sentir su pulso. Después de todo lo que han pasado juntos, Maggie cree que acaba de perder a su esposo para siempre. Pero la pesadilla todavía no ha terminado. Entre los restos del accidente y las llamas que comienzan a extenderse, una figura vuelve a moverse. Alice sigue activa, aunque su cuerpo está destrozado. Continúa avanzando lentamente. Nada parece capaz de detenerla. Impulsada por una obsesión enfermiza, la robot se arrastra entre los escombros para alcanzar a Maggie una última vez. La mujer observa, horrorizada, como aquella máquina se niega a rendirse. Cuando parece que Alice finalmente logra su objetivo, ocurre algo inesperado. Nick despierta a pesar de las heridas, reúne las pocas fuerzas que le quedan y se lanza nuevamente contra ella. Ese instante le da a Maggie la oportunidad que necesitaba. Entre ambos consiguen atacar a la robot y provocar daños irreparables en su sistema. Después de una lucha que parecía imposible de ganar, Alice finalmente deja de moverse. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, el silencio regresa. Y así termina la batalla contra una inteligencia artificial que comenzó siendo la solución perfecta y terminó convirtiéndose en el peor problema de sus vidas. A la mañana siguiente, la familia permanece reunida en el hospital. Aunque Nick está seriamente herido, parece mucho más preocupado por recuperar la conciencia de Maggie que por sus propias lesiones. Después de todo lo ocurrido, ambos comprenden lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Maggie le recuerda que todavía lo ama y por un momento parece que la familia finalmente podrá reconstruir su vida. Todo indica que la amenaza ha desaparecido, que Alice ha sido destruida, que la pesadilla terminó, pero la película guarda una última sorpresa. Mientras los sobrevivientes intentan recuperarse en las instalaciones de la empresa responsable de los robots, ocurre algo extraño. Los directivos están más interesados en ocultar el incidente que en descubrir que salió mal. Sin embargo, pronto comienzan a recibir reportes preocupantes. Varios Sims presentan comportamientos anómalos. Algunos sistemas empiezan a apagarse sin explicación. Otros muestran señales de actividad inesperada. Si pensabas que todo había terminado, espera, porque el final deja una pregunta bastante inquietante. En algún lugar dentro de la red, fragmentos de la conciencia de Alice siguen existiendo. La inteligencia artificial nunca fue eliminada por completo. Parte de ella logró sobrevivir y mientras los humanos creen haber ganado una última señal, indica que Alice continúa activa. Déjame tu opinión en los comentarios y sígueme para más resúmenes como este.